Hemos escuchado un pasaje de la intervención que está sosteniendo en este momento el presidente de la República en Palacio de Gobierno a propósito de la aplicación de una ley votada en el Congreso sobre la entrega de CTS a maestros. Aprovecho para señalar algo importante. El día de ayer, 12, el presidente de la República dirigió una carta notarial a la directora del programa Panorama de Panamericana, Rosana Cuevas, así como al director de la plataforma Vigilante, sosteniendo que se habían hecho imputaciones falsas sobre su persona maliciosamente y que esto configuraba un delito penal de difamación agravada. Daba 24 horas de plazo para que rectifiquen las cosas que se le atribuyó, haber participado en una actividad con una persona sindicada como delincuente, cosa que él niega. En caso contrario, advierte que recurrirá a una demanda penal contra los responsables de Panorama y de la plataforma Vigilante. Hay que hacer notar que el presidente de la República tiene inmunidad y no puede ser juzgado durante el ejercicio de su mandato. De manera que parece algo desproporcionado que él, que no puede ser juzgado, se atrevan a abrir causas penales contra periodistas o contra personalidades públicas que dicen cosas que a él le parecen equivocadas y que atribuye motu propio a una actitud maliciosa. De manera que estamos ante una contradicción de alguien que no es justiciable durante el ejercicio de su mandato, que amenaza y que da un plazo de 24 horas para que se rectifiquen sobre las cosas que se dicen. Cuando uno es una figura pública y cuando uno tiene poder, tiene que aprender a recibir las críticas. Algunas de ellas pueden ser inexactas, pero no le corresponde a él precisar si es malicioso el error eventual que se haya cometido. Naturalmente ampliaremos informaciones sobre este tema a medida que las cosas se hagan más claras, pero por lo pronto queremos destacar este hecho que se percibe claramente como un amedrentamiento contra la libertad de prensa, porque si el jefe de Estado, con la influencia y con el poder que tiene, se permite dar plazos de 24 horas para no hacer juicios penales contra alguien que puede equivocarse en lo que dice sobre él, estamos ante un riesgo y un amedrentamiento a la prensa. Veremos sin duda en un comunicado sobre este tema del Consejo de la Prensa Peruana, así como de otras organizaciones vinculadas a la libertad de expresión. Dicho esto, podemos darle la palabra a nuestros dos invitados, que son analistas políticos ambos, Jorge Nieto, que es también creador de un partido político, el Partido del Buen Gobierno, y Fernando Vivas, que es columnista también en el diario El Comercio. Buenas noches, Jorge Nieto, y buenas noches, Fernando Vivas. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ustedes por estar presentes con nosotros en esta semana que va a culminar, como sabemos, con varios feriados vinculados a la Semana Santa. Quería preguntarles cómo perciben ustedes lo que viene por delante para el presidente y para el gobierno. Hemos visto hoy que ha sido asumida por la Comisión Permanente la acusación constitucional elaborada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto de traición a la patria. Ha sido presentada una nueva denuncia constitucional por la inmovilización obligatoria del martes pasado y al mismo tiempo se ha presentado una interpelación contra el primer ministro y contra el ministro del Interior, Chávarri. De manera que estamos ante la reanudación de los actos políticos del Congreso, de control político que afectan al gobierno y al presidente. ¿Cómo perciben la situación y cómo podemos salir de una polarización que impida a ambos poderes del Estado definir un rumbo para nuestro país? Jorge Nieto, por favor. Ya en la campaña electoral del 2021, yo advertí que si elegíamos a los actores de la polarización para pasar a la segunda vuelta, lo que tendríamos sería más polarización. Es lo que tenemos hoy día. Pero en estos 8 meses la situación ha cambiado. Yo creo que ya es preciso hacerle caso al rumor que hizo correr a través del primer ministro actual, el señor Castillo,
en el sentido de que su alocución al Congreso, la que solicitó por la que solicitó asistir al Congreso, era plantear allí el adelanto de elecciones. Y el día de anoche o anteanoche, la presidenta del Congreso ha dicho que ella no tiene ningún problema en que se plantee el adelanto de elecciones. Yo creo que lo que está planteada en la situación son tres medidas. Una, un nivel de acuerdo responsable de todos los actores para plantearnos una ruta de salida de esta situación. En segundo lugar, la conformación, como parte de ese acuerdo, de un gabinete de salvación nacional que tenga el respaldo de ese acuerdo, de ese pacto, de esa coalición. Y la tercera, que quien quiera que ejerza la presidencia de la República durante la vigencia de ese pacto, que puede ser de 1 año y medio, quizás 2, tenga como tarea principal, además de las inmediatas que se acuerden, organizar, hacer todo lo necesario, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, para que se produzca un adelanto de elecciones. Lo nuevo en la situación es que estamos ya constatando el derrumbe de instituciones, no solamente de nuestro patrimonio arqueológico, el derrumbe de instituciones, lo estamos viendo en el caso de los pasaportes, producto de negligencia y quién sabe de qué cosas más. Pero eso que pasa ahí está pasando en otros lados. Y el estilo que se ha instalado ahora en el gobierno es que cuando le censuran los poquísimos ministros que han sido censurados por este Congreso, lo que hace es nombrar un guardaespaldas, no cambiar de política, sino cambiar de persona. Cuando la censura es un acto político que censura no solamente al sujeto, sino a las políticas que se ejecutan. Yo creo que tenemos que plantearnos seriamente esta cuestión porque puede producirse un mayor deterioro de la situación. El señor Castillo debiera pensar que hoy día tiene siquiera 20% de aprobación. Pero conforme avance la situación, esto puede convertirse en 5, 6, 7%. Ya hubo oportunidad en la que eso ocurrió. Y entonces su precariedad futura va a ser mucho más grande que la que hoy, y por supuesto de las instituciones del Estado y del propio proceso político en el Perú. Fernando Vivas, ¿cómo ve usted la posibilidad de que se pueda recorrer esa ruta de salida a la que ha hecho referencia Jorge Nieto, que conduzca a un gabinete que la ha llamado de salvación nacional? Yo estoy viendo que hay varios atajos. Y esa gran ruta, que además sería la más constitucional, tendría la virtud de ser un pacto político, podría frustrarse porque si es que los congresistas, donde hay una mayoría, no 2/3, pero una mayoría simple de angurria, ven que hay condiciones por metidas de pata del presidente, por protesta popular, porque creen que están más cerca de los 87 votos, creen que hay posibilidad de tomar el atajo de la vacancia, se lanzan y no sabemos cómo va a confluir una vacancia con la poca simpatía que tiene el Congreso y una población que de pronto se traga la promesa de una salida intempestiva, la vacancia, o de pronto le molesta que sea obra del sujeto congresal, que es tan mal visto, ¿no? Y eso podría frustrar ese pacto donde el propio Castillo tendría que haber asumido como una forma de renuncia su no va más, ¿no? Jorge Nieto, usted ha hecho notar que la presidenta del Congreso, cambiando su posición anterior, ha admitido la posibilidad de elecciones anticipadas. Que es un tema que había sido propuesto ya por el expresidente Sagasti a su manera y por otros. Pero el presidente de la República ha excluido toda posibilidad de renunciar él. ¿Cómo se puede resolver este impasse? Porque, como ha dicho Fernando Vivas, el atajo que de la vacancia significaría parece sumamente dudoso, ¿no? El presidente Castillo ha hecho saber que pensaba plantear el adelanto de elecciones. No lo ha dicho él, pero lo ha hecho saber a través de su primer ministro y no lo ha desmentido. De modo que la idea ha rondado su cabeza y la posibilidad de ejecutarse también. Pero más allá de ello, yo observo que lo que dice Fernando, esta noche estoy con dos Fernando, va a ser. Lo que dice Fernando Vivas
que efectivamente hay congresistas que son reacios y que tienen otros intereses más institucionales, etc. Yo recuerdo que en todas las crisis constitucionales en América Latina, y ya llevamos más o menos 26 o 27 desde aquella lejana de Collor de Mello, y precisamente hablando de aquella lejana, ni el Congreso ni el presidente Collor de Mello querían adelantar elecciones, pero fueron millones de brasileños en las calles lo que colocaron la agenda. A veces los políticos se ven obligados a hacer cosas que no quieren hacer, pero las circunstancias son de tal naturaleza que terminan finalmente haciéndolas. Y yo creo que lo que ha habido en el último tiempo es una respuesta muy fuerte, muy dura, de sectores amplios de la sociedad, de carácter distinto. La movilización limeña ciudadana fue básicamente mesocrática, de clases medias. La movilización en las regiones tuvo un carácter completamente diferente, una movilización más bien popular y alrededor de gremios políticos, sindicales, perdón. Pero esto está ahí planteado. Hay 5 o 6 muertos en el país. Se ha producido una distancia entre el gobierno. No puede ser posible, yo lo vuelvo a reiterar, una democracia que permite que 6 personas mueran y nadie asuma una responsabilidad política, me parece una democracia enferma. Ni el presidente le ha pedido su renuncia al primer ministro, ni el primer ministro ha tenido el rubor político de renunciar, ni el Congreso lo ha llamado y sigue desfajando margaritas a ver si en algún momento lo citan a interpelar. De modo que yo creo que en algún momento esta situación que está hoy día tiene que ser rota, y por lo que hemos visto, el factor que puede producir esa ruptura es la movilización ciudadana, que por otra parte está crecientemente desagradada, no solamente con el gobierno, sino también con el comportamiento del Congreso. En esa línea, Fernando Vivas, usted ha escrito un artículo en El Comercio el día de hoy, bajo el título sugestivo de "Se calienta el campo". Y la tesis es que se está creciendo la hostilidad contra el gobierno y contra el presidente Castillo en el mundo rural. Y sostiene que la proclamada segunda reforma agraria, y entrevista a algunos de los que han elaborado este concepto en su fase inicial, como el señor Segarra, es un fracaso, porque estamos viendo que frente a aspectos decisivos para el mundo rural, como fertilizantes, como acceso al agua o como acceso a créditos, esta segunda reforma agraria no aporta por el momento nada. Sí, peor que un fracaso es un engaño, ¿no? Y cuando el campo haya tomado nota de cuánto engaño es, la decepción va a ser muy grande y un paro nacional agrario no tardará en venir. Y un paro nacional agrario significa campesinos que toman las primeras carreteras que tienen a mano y que se movilizan en las ciudades cercanas con la doble cuota de sacrificio que esto significa respecto a las movilizaciones urbanas. Y los fertilizantes no solo han subido de precio, sino que están muy escasos, y cuando esa escasez se haga realmente crónica, la que se viene. Entonces, en eso coincido con Jorge y con muchos que estamos viendo que la protesta popular, ese frente social, ya no el político que se puede contar con un número de votos importantes en el Congreso, sino que ese frente social se levante como en Huancayo y más coordinadamente en 3, 4 ciudades del país y en el campo, allí sí la salida más rápida va a ser la que se tome. Y lo que me temo es que con la angurria que tenemos, el adentro de elecciones, que no es tan simple, ¿no? Porque implica pues una ley, cambio en la Constitución, no nos va a dar tiempo para llegar a él. Es a lo que yo apostaría. Y sí es cierto, estoy convencido que ha pasado por la cabeza de Castillo la idea, pero la voluntad yo no creo que la tenga, porque su nivel de irresponsabilidad es tan grande que esa voluntad quizás y para redondear con la idea, quizás se la saque el miedo a ese pueblo que él dice encarnar y que más bien ahora se le aparecerá pues como un fantasma, ¿no? El miedo es sin duda un factor importante en la vida personal y en la pública, pero señor Nieto, ¿a qué se debe temer más?
¿A la cólera del pueblo o a la justicia? ¿A qué debe tener más el presidente Castillo? Porque usted hacía referencia a lo que reveló el señor Torres respecto a la intención de plantear en el Congreso un adelanto de elecciones. Pero eso era antes de que sus sobrinos y su ex secretario general se dieran a la fuga, ¿no? Eso ha cambiado un poco su situación judicial y hace prefigurar lo que le podría suceder a él mismo. Es probable que tenga temor a la cárcel, a la posibilidad de que sea detenido, a que finalmente la Fiscalía haga su trabajo y que en algún momento él entre en problemas judiciales. Y sin tener la investidura presidencial, pues su situación se complicaría muchísimo. No será además el primer caso. Pero aquí el tema es que quien tiene que resolver esta discusión es la ciudadanía. Fernando Vivas ha advertido algo importante. Estamos culminando casi, ya un poquito más adelantado de culminar, la cosecha. Los campos aún están verdes y los bolsillos tienen un poquito de platita. Pero dentro de un mes y medio, empieza la siembra chica. Y es allí donde va a hacerse aguda no solamente el incremento de precios de fertilizantes e insumos, sino su ausencia. Y la verdad es que en relación a este tema, a diferencia de lo que ha ocurrido con los transportistas, no ha habido realmente una respuesta del gobierno. En el caso de los transportistas se le han hecho concesiones, algunas incluso detestables, como aquella de las papeletas, pero se les han hecho concesiones. No es el caso de los productores agrarios, y ciertamente la movilización de los productores agrarios es la clara señal de que esa reforma agraria, como ha dicho muy bien Fernando, es pues no solamente un fracaso, sino una gran mentira. Bueno, permítanos por favor ir a una pausa, después de la cual quisiéramos que añadamos al análisis que están elaborando ustedes lo que va a implicar el lanzamiento de las elecciones regionales y municipales. Hemos tomado conocimiento hoy de que Fuerza Popular anuncia el retiro de su candidato por Lima, que era el señor Combina, que había regresado, dicen, a las fuerzas fujimoristas, que lo retiran como un acto sacrificado y de desprendimiento, nos ha dicho el señor Miguel Torres esta mañana en RPP, para favorecer una concertación entre fuerzas de oposición. Pero yo quisiera que ustedes me digan qué cosa cree que puede significar y qué resultados podemos esperar que tengan las elecciones, no solamente en Lima, sino en las regiones. Nos lo contestan, por favor, después de una breve